trabajó 35 años en Valle de México, ya está jubilado en Valle, pero durante los años que estuvo ocupando varios cargos, impulsó el arte dentro de Valle. En su época se publicaron muchos libros artísticos, Remedios Varo, Chango García Cabral, muchos libros artísticos, con todo el apoyo de la Sociedad de la Cultura. Entonces cada año nos trae una plática de este tipo. Aparte de todo, es gran amigo mío. Gracias a él, muchos de ustedes están aquí sentados, porque fue la primera persona que apoyó a Solani cuando nació, hace 22 años. Fue la primera persona como directivo de Valle que apoyó fuertemente a Solani para que Solani partiera de cero, en el año 1997, de cero a lo que es ahora. Entonces, él está totalmente ligado a la historia de la sociedad latinoamericana. Entonces lo veo con ustedes, licenciado Eduardo. Ya que está diciendo el doctor, entre lo que mencionó, el concepto persistencia, porque dijo que duré 37 años, no sé cuánto dijiste, doctor, pero duré 37 años, trabajé 37 años con 5 meses y 13 días en Valle de México. Y el término persistencia está también ligado con continuidad. Yo quiero que pensemos que debemos de hacer como un distintivo con ese término y colocárselo aquí al doctor Acachi, porque él siempre, cuando tiene un proyecto, no desiste, continúa y lo lleva hasta la meta. Y su proyecto en la Solami se ha mantenido durante muchos años y siempre con el vigor de transmitir el conocimiento. Por eso solicito un aplauso para el doctor. Y muchas gracias por invitarme. No sé cuántos años tengo viniendo aquí al canal, o si al final de un día de trabajo, ¿verdad? Porque cada vez queda un día más. Pues ya es el último día. Mañana es el último día. Pues son 8, 9 o 10 años que he estado viniendo a impartir una conferencia cultural. Y uno se podrá preguntar, ¿por qué una conferencia cultural en un programa médico? Porque en lo particular yo creo firmemente que la medicina también es cultura y la cultura también es medicina. Porque cuando la cultura nos provoca un disfrute, nos sentimos más aliviados y a la vez nos sentimos motivados. Y creo que lo que vamos a ver este día es algo que nos hace reflexionar y que nos conduce incluso hasta la zona de la admiración. Voy a hablar de un personaje, pero antes quisiera decirles, a ver, levanten su mano derecha. Tienen fuerza para levantar la mano derecha. Ahora la mano izquierda, pero junto con la mano derecha levantada, como si fueran a hacer la ola. Ahora salúdense con sus dos manos. Es bien difícil que nosotros nos saludemos a nosotros mismos, ¿no es así? ¿Cuántas veces se han saludado? Buenos días, mano izquierda, buenos días, mano derecha. Difícil. Y sin embargo, están aquí, como decía un experto, la mano es la manifestación del cerebro. Porque la mano es como, y lo dicen los historiadores, inicialmente algunos piensan que allí radicaba el cerebro. Es tan hábil, es tan extraordinariamente útil para el ser humano, la mano. Y las manos juntas más, las manos separadas pero luego se unen también. ¿Y qué
maravilloso es cuando alguien que sabe conexionar la zona creativa del cerebro con su mano produce obras de arte. Y sin ninguna duda, nos va a permitir que nos asomemos, nuestro cerebro se va a asomar a la vida de José Clemente Orozco. Alguien que probablemente esté olvidado o quizá admirado, no lo sé, pero casi estoy seguro, porque aquí se percibe como un ambiente también muy cultural, que muchos de ustedes conocen bien la obra de Orozco. No está de más asomarnos otra vez a ese valor tan grande que tiene la obra pictórica de José Clemente Orozco. Pero, ¿por qué titulo La mano libre de Orozco a esta conferencia? Porque si ustedes ven este personaje que tenía una personalidad un tanto cuarto, algunos hasta le llamaban Oscar, otros como si fuera de conducta inhibida, unos más de conducta rebelde. ¿Por qué fue así José Clemente Orozco? Que independientemente de su personalidad, a mí me cae muy bien porque es paisano. Es del mismo estado de donde yo procedo, de Jalisco. Y si vemos esta, ¿qué mano es la que se encuentra ahí? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, efectivamente, la derecha. Y esta mano, la mano izquierda de Orozco, ¿dónde está? Se perdió en un accidente en ese año que ven ahí, haciendo un experimento, dijo en un relato en su autobiografía José Clemente Orozco, con pólvora. Tenía una cápsula en la mano izquierda y por un descuido se provocó una explosión. Y la relata muy bien una mujer extraordinaria que algunos tal vez conozcan, Alma Rick, aquella que inspiró la canción de Peregrina y que estuvo ligada como esposa a Felipe Carrillo Puerto, un gobernador de Yucatán. Alma Rick era una gran periodista norteamericana y ella conoció a José Clemente Orozco. Ahí podemos observar a esta mujer, Alma Rick. El libro que escribió está en una edición agotada. En el Fondo de Cultura Económica se publicó este libro. Vamos a ver si Paco Ignacio Traigo lo vuelve a editar, porque es interesante este libro. Y vean esta fotografía en donde está Alma Rick con algunos personajes famosos. Aquí tenemos precisamente a José Clemente Orozco y aquí tenemos a otro de los grandes muralistas. ¿Quién era él? Siqueiros. Ahí están en un convivio como los que se hacen aquí después de terminar las jornadas médicas. Y Alma Rick dice algo muy interesante. Esta mano, la mano izquierda, muchos de los que se han preocupado por estar profundizando en el conocimiento de las manos y colocándose en la parte esotérica de las explicaciones, dicen que la mano derecha simboliza lo bueno, lo espiritual, lo creativo,
lo que está siempre tratando de ubicar al ser humano en una zona de bondad, y que la mano izquierda es la mala, que la mano izquierda es la perversa. Eso dice. Yo creo que la mano izquierda y la mano derecha son extraordinarias, ambas. Pero sí se han dado cuenta que incluso a las personas zurdas, a algunas personas las consideran que son diferentes, que tienen ahí una personalidad rara, extraña. Son mitos, por supuesto, porque ambas son muy útiles para el ser humano. Pues dice Alma Ritt en esta pequeña historia que cuando ocurre la explosión, sucede que el médico que lo atiende inmediatamente ve que la mano se hizo polvo, la amputa y amarra las arterias para dejar un muñón. Y ya iba a hacer exactamente lo mismo con la mano derecha, porque quedó muy dañada también. Pero una sirvienta que trabajaba en la casa familiar se dio cuenta, se fue sobre el médico y dijo: no, porque él pinta muy bien. Y entonces, gracias a esa persona de origen indígena, se salvó la mano derecha de José Clemente Orozco. No sé si sea cierto o verdad o mentira, pero suena muy novelesco y agradable. Eso lo escribió Alma Ritt, y yo creo que por algo debe haberse, sí, por algo no, por mucho, que salvó la mano derecha de José Clemente Orozco. Muchas de sus pinturas podemos apreciar cómo se provocó una fijación sobre las manos. Todos los cuadros prácticamente tienen manos. Y algo que también puede explicar ese carácter inhibido, cohibido, a veces hosco, es posible que se hubiera derivado de no tener una mano y de esconder el muñón. Porque algunas personas, cuando algo se les desprende, no se sienten completos y ocultan esa parte. Tal vez ocurrió eso. Hay quienes han analizado mucho ese tema para explicarse la vida de José Clemente Orozco, que nace por allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Se llamaba en ese tiempo Zapotlán el Grande. Levanta la mano el que conoce Ciudad Guzmán. 1, 2, 3. Es un lugar que a mí me gusta mucho porque se encuentra muy cerca. Van a ver ustedes, nace el 23 de noviembre de 1883 y se va de este mundo el 7 de septiembre de 1949. Esta es Ciudad Guzmán. Fíjense cómo allí a lo lejos se ven dos volcanes. Es el volcán de Fuego y el volcán Nevado de Colima. Están próximos y su paisaje es muy agradable. Y se va en el México de los años 40, 50, ese que mucha gente añora, pero que ya se veía muy invadido de automóviles también en ese tiempo, como lo pueden apreciar. El gran José Clemente Orozco pintando, cómo se ve que tiene una fuerza que probablemente la de la izquierda se acumuló también en la derecha, y eso le dio todavía más creatividad y todavía más energía. Hay un autor que dice: yo me quiero imaginar que la mano fantasma que ocurre, que se presenta cuando alguien pierde un miembro y que siente que todavía la tiene, esa mano fantasma le dictó a la mano derecha todas las líneas creativas que después expuso el gran José Clemente Orozco Flores. Y vemos acá que si ahondamos en su vida, vamos a encontrar detalles de él
que nos llevan a buscar allá en el fondo del pasado, que primero fue caricaturista. De Ciudad Guzmán, su familia se trasladó a Guadalajara y a los 7 años lo trajeron acá a México porque se instalaron aquí en la Ciudad de México. Y él, como su familia se instaló en el mero centro de la ciudad, a 2 cuadras de donde se encontraba el negocio de una imprenta en donde trabajaba José Guadalupe Posadas, siempre que pasaba rumbo a la escuela se quedaba mucho tiempo mirando el trabajo de José Guadalupe Posadas. Si se acuerdan que era un gran caricaturista, que fue un caricaturista genial en nuestro México y que trabajaba a la luz de toda la gente porque tenía un gran ventanal y ahí se le veía trabajando en su mesa haciendo las caricaturas. Y ahí se quedaba observándolo y se convierte primero en un caricaturista y luego después hace litografías. Pero la familia, cuando termina los estudios preparatorianos, lo manda a la Escuela de Agronomía, la que conocemos que está aquí cerca y que en ese tiempo tenía otro nombre. Y se titula de agrónomo. A él no le gustaba, simplemente fue por, digamos, disciplina familiar. Y eso también le ayudó a tener una capacidad matemática admirada por muchos. Se convirtió en un gran matemático y en un estudioso del dibujo arquitectónico. Evidentemente, estas disciplinas le sirvieron enormemente para su trabajo como muralista. Pintor y muralista. Un pintor genial, un muralista imponente. Yo estoy seguro que más de alguna de sus obras en los murales de México la deben conocer ustedes. Pero me gustaría que en un diálogo con ustedes la pudiéramos revisar. Pero antes, los dibujos primarios y las litografías las extrajo en sus primeros momentos de las observaciones que hacía al estilo del pintor Toulouse, allá el francés, que frecuentaba los bares, los sitios en donde había prostitutas, maleantes, gente que le inspiraba para dibujar. Y sus primeros dibujos fueron de ese tipo. Ahí vemos a algunas mujeres en su lugar de trabajo y después este tipo de litografías y de dibujos también forman parte de la creatividad y de la excelencia del trabajo de este gran hombre, de José Clemente Orozco. Al principio, en los inicios, fue eso. Conservó también esa tendencia. En los últimos años trabajó en la pintura de caballete, pero sus años mejores, bueno, ahí lo pueden ver con su mano derecha solamente, trabajando. Y aquí, vean ustedes cómo en sus cuadros, como hace unos momentos se los comenté, van a aparecer muchas manos. Este cuadro, no es un cuadro, sino es un segmento de uno de los murales que está aquí en la Ciudad de México. Mírenlo. Vean ahí unas manos delgadas que están en la parte de arriba. Y en la parte de abajo una mano fornida, gruesa. Se llama de esta parte la alcancía. ¿Y por qué la alcancía? ¿Y por qué esa alegoría? Porque, vamos a decirlo con toda claridad, José Clemente Orozco fue un pintor, un muralista, cuya motivación fue la rebeldía, la lucha contra las injusticias. No perteneció a ningún partido político. Muchos creen que también
era miembro del Partido Comunista. No fue así. Fue un hombre que quería estar siempre del lado de la justicia social y por eso tenía muchos amigos de la izquierda, porque su visión fue social, eminentemente social. Y fue muy crítico. Indudablemente su crítica la podemos apreciar en muchos de sus cuadros. Aquí se llama la alcancía, y son las alcancías que se ponen en la iglesia y se están depositando monedas, y el que la recibe es un sacerdote con una mano bien alimentada, ¿sí? Y es una crítica muy clara sobre la explotación que para su punto de vista se hacía tanto por el clero, por los políticos que engañaban al pueblo, por quienes han usado como línea de vida la simulación. Y esto lo vamos a ver como una constante en su obra. Vayamos a San Ildefonso, ese lugar que conoce casi la mayoría. A ver, levante la mano el que lo conoce. Como 2 o 3 no, pero quien lo conoce ha ido más de una vez probablemente, porque es un sitio que conserva un sabor histórico que nos motiva a regresar, porque siempre encontramos algo atractivo. Y ese sitio que fue sede de la Compañía de Jesús durante un buen tiempo y que después se convirtió en este sitio de San Ildefonso, durante los años en los que él regresó de Estados Unidos, porque más o menos por ahí como entre 1917, en la mera época de la Revolución, él se fue a los Estados Unidos y allá pintó mucho en varios lugares, como lo vamos a ver despuesito. Aquí, en San Ildefonso, regresó a pintar convocado en ese tiempo, ya en la época post-revolucionaria. Había concluido la época de la lucha armada y entonces comenzaba el nacimiento y el crecimiento del México post-revolucionario. Y Álvaro Obregón, que inicia como presidente en 1920, llama a José Vasconcelos, el gran José Vasconcelos, y lo nombra secretario, fue el primer secretario de Educación Pública. Primero fue rector de la universidad y después secretario de Educación Pública. Y como ellos consideraban que la forma de introyectar los principios revolucionarios a toda la población era a través de la cultura. Y en consecuencia se arma una campaña, una misión cultural en todo el país. Para lo cual Vasconcelos invita a los pintores mexicanos para que pinten los muros de los edificios públicos y a través de la pintura se establezca una didáctica social y se enseñe al pueblo a través de esas imágenes que van a plasmar sobre todo los 3 grandes. Me refiero a Rivera, Siqueiros y Orozco. Y a Orozco, bueno, ya está de nuevo. Y a Orozco le corresponde inicialmente San Ildefonso. Y aquí pinta en los 3 pisos de San Ildefonso. Bueno. Su concepción de lo que hay que mostrarle a la población. Se inicia ese proceso educativo. Está fallando. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien sin micrófono, verdad? Sí. ¿Qué te parece?
ese proceso educativo en los muros de San Ildefonso, que en ese tiempo ya era la preparatoria número 1 de nuestra ciudad. Vean ustedes lo que aquí aparece y luego hacemos algunos comentarios. Este cuadro, que se llama Maternidad, tiene todavía mucha influencia de la pintura europea, y él era un buscador de crear un estilo mexicano. Él decía que no había que imitar nada más a los europeos, que aquí teníamos que crear nuestro propio estilo, nuestra propia escuela. Pero aquí todavía hay clarísimamente una influencia europea. Sin embargo, este cuadro obligó a que dejara de pintar, porque esto empezó en 1921, 22, 23, hasta el 25 más o menos estuvo pintando ahí. Pero muchos creyeron que era una irreverencia a los creyentes católicos, porque pensaron que era una virgen desnuda. Y él aclaró que no, era una mujer, y se llamó Maternidad, simplemente, así el cuadro. Sin embargo, lo corrieron a jitomatazos, le lanzaban frutas podridas y lo corrieron. Y eso dio origen a que en ese intermedio, cuando sale de San Ildefonso, vaya a pintar por invitación del dueño de una casa interesantísima que casi estoy seguro que todos conocen, pero que la dejamos en suspenso para volverla a traer dentro de unos momentos. Porque quiero decirles que estos otros dos cuadros son, yo diría, emblemáticos dentro de la pintura de José Clemente Orozco. Este lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, pero este es el cuadro que se encuentra exactamente al subir la primera escalera rumbo al primer piso de San Ildefonso. Allí encontramos a Hernán Cortés y a la Malinche. Así se llama ese cuadro. Y este otro está en una esquina y se llama La Ley y la Justicia. Es decir, se ve un par de personas, un hombre y una mujer, ebrios, que se ubican ahí y que están en un jolgorio burlándose de quienes creen en la ley y de quienes creen en la justicia. Es una crítica muy fuerte en contra de la descomposición que se tiene de este tipo de instituciones. Si observamos, aquí está precisamente Hernán Cortés y la Malinche, y se percibe el hombre blanco que tiene, fíjense, esta mano tiene deteniendo a la indígena, en este caso de la Malinche, y que está mostrándonos la señal de dominio, de sometimiento. Crítica también porque él nunca pudo asimilar que hubiera una mezcla y que se convirtiera en algo favorable, porque aún para nuestra nación, para nuestro pueblo, porque aún pensaba que todavía seguía existiendo la colonia dentro de la mente de las personas y seguían sintiéndose sometidas. Todavía hay quien lo dice claramente, hay un coloniaje mental del que no nos hemos podido desprender. Así dice la cosa. Y vean ustedes en 1926, que justamente es cuando termina de pintar ahí en San Ildefonso, ahí encontramos también este cuadro que se llama
bueno, una parte, es un segmento, se llama La Trinchera. Y si ustedes pueden ver, están sobre una losa de piedra 3 víctimas de la revolución. Ahí se ve cómo se presentan actitudes, el dolor, obviamente también la muerte, el dolor, la muerte, la intensidad con las carrilleras que ahí se pueden ver del proceso revolucionario. Y cuando uno siente que nuestros ojos nos están obligando a ver estos cuadros, ya no se convierte en una obligación, sino se convierte en una observación de mucho interés para poder entender cómo efectivamente estaban buscando una clara didáctica de carácter social. Y acá vemos, que decía, cuando lo despiden, cuando lo corren de ahí, el dueño en ese momento del Palacio de los Azulejos lo llama para que pinte uno de sus muros. ¿Quién conoce el Palacio de los Azulejos? Que se llama Sambors. Oye, tía, recuerden ustedes en esa esquina que ahora todo el mundo identifica y que está llena de recuerdos, porque el Palacio de los Azulejos viene desde 1580 y tantos hasta nuestro tiempo. Pues es una construcción histórica que se fue remodelando, cambiando, pero que ahí hay un contenido histórico. Fíjense aquí cómo ya está el Palacio de los Azulejos en el siglo XIX y ya está muy bien construido ahí, ¿sí? Y que acá, como lo conocemos ahora, pues fue adquirido por esta cadena de los Sambors y que todavía sigue siendo uno de los puntos más atractivos de la ciudad. ¿Quién no ha ido allí? A ver, levanta su mano el que no ha ido. No ha ido. Tiene que ir. No porque yo trabaje en Sambors, porque no trabajo ahí, sino porque tiene un valor histórico la finca muy interesante. Y cuando sentimos, como dijo aquel impresionante Marco Tulio Cicerón, dijo: quien no conoce la historia sigue siendo niño. Porque un niño no conoce la historia, si un niño está apenas empezando a aprender. Y el adulto que no conoce de dónde viene y las partes más importantes de lo que ha sucedido en el sitio donde está viviendo, es como si siguiera siendo un niño, efectivamente. Hay que crecer también a través del conocimiento histórico. Este lugar